Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. Yo no quiero ser tedioso, pero tengo un poquito de background cultural y tengo un poquito de background bíblico y voy a traerle textos y unas citas directamente de algunos libros. No quiero extenderme mucho, pero no le prometo que no lo voy a hacer. ¿Ok? Porque no quiero mentir. ¿Sabes los pastores que mienten y te dicen que están terminando y no están terminando? Pues yo digo la verdad, no estoy terminando todavía. Me queda mucho. ¿Ok? No le pase... No me digan, porque hay gente que dice, pastor, usted lo que tiene que hacer es la técnica que utilizó un pastor una vez. Y ya me contaron la historia, yo no la quiero utilizar porque cometí un error. Y es que la esposa se quejaba, como la mía, que predicaba largo. Es que tú predicas demasiado largo, amor, haz una cosa. Métete un bombón a la boca y según el bombón se vaya deshaciendo, tú sabes que está terminando. Cuando el bombón se acabe, tú tienes que parar de predicar. Tremendo, tremendo. Pero una vez, él... tenía un gabán un poquito viejo. Y ese gabán viejo se le cayó un botón. Y se metió el botón al bolsillo. Y cuando empezó la predicación, metió la mano para dejar el bombón y se metió el botón a la boca. Y él empieza a predicar y la esposa, y él dice, ¿el bombón? O sea, no se ha acabado. Y lleva por 2 horas y la esposa, y él, pero es que no se acaba. Y cuando la esposa le dice algo mal, ahora sí, es que tenía el botón y no el bombón. Ya iba por 2 horas y media predicando. Pues como el bombón no se acababa, él seguía pegado. Así que si mira, yo tengo botones de más y algunos de ellos algunas veces quieren reventar, no puedo meter uno ahí y hacemos vigilia. No, sí, ese es el otro. ¿Me dan 5 minutos más? Sí, entonces levanten la mano, pues 5 tú, son 10, 15, 20, 25, 30. Ok, bueno, vamos a los chistes ya, que esto es serio. Oye, silencio en la casa de Dios. Vamos. Hermano, mira esto, cómo se me cieja. Qué chulo es, lo toco y se... Si yo lo toco así se tarda. Si lo toco sin querer, se cieja. Ok. Ok, yo quiero que leamos este capítulo donde Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor está bautizando en las aguas del río Jordán. Y él estaba predicando salvación, arrepentimiento, bautismo. ¿Ok? Y de momento ha llegado Yeshua allí. Pero yo quiero que leamos, ya les dije, vamos a leer mucho, así que aguántense conmigo. Hay algunos que dicen, me encanta cuando el pastor lee mucho de la Biblia. Hay otros que me dicen, ay bendito que mucho leyó. Pero vamos, una y una. San Mateo 3, que es San Mateo no, San soy yo. Bueno, Mateo 3, Matisyahu. En aquel día vino Juan el Bautista, o Yohanan el Inmersor, predicando en el desierto de Judea, la región de Yehuda, y diciendo, arrepentíos y porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y Johanán estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Langosta no era langosta del mar, está hablando de saltamonte. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, pocos o muchos, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escucha el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y déjenme decirle que cuando estaba señalando piedras, no estaba hablando de las piedras que estaban en las lajas del río. Estaba señalando todos los que pensaban que no eran tan dignos como los fariseos y los saduceos. Porque los fariseos y los saduceos tenían un estándar, y cuando veían a los otros eran piedras de tropiezo en mi camino de santidad. Y le está diciendo: todos ustedes se jactan de que son hijos de Abraham, pero de estas piedras que están aquí, como muchas piedras vemos hoy, ¿verdad? De estas piedras que están aquí, yo también puedo hacer hijos. Miren que Johanán está profetizando algo que ni sabe lo que está diciendo, pero lo está profetizando. Así que énfasis en el 9. De estas piedras que están aquí, dice: puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras. Los va a hacer hijos de Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otra vez está profetizando. Hay unas que estaban, ¿recuerdan de las ramas de Romanos? Unas ramas estaban puestas allí, pero fueron cortadas y desechadas. Y en su lugar fueron injertadas otras ramas. Está hablando de unos que salen y otros que se injertan. Y está hablando de convertir piedras ¿en qué? ¿En qué? Dígalo usted duro. ¿En qué? En hijos. Cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Por eso es que pensamos que esto era cerca precisamente de Yom Kippur. De arrepentimiento, porque era costumbre en Yom Kippur hacer mikveh y bautizarse. Eso se hace todavía. Todos los años en Yom Kippur se hacían mikveh y se bautizaban. Y en otras ocasiones también, pero específicamente en Yom Kippur se predicaba arrepentimiento y se bautizaban. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Yeshua vino de Galilea a Johanán al Jordán para ser bautizado por él. Pero ¿por qué Yeshua tenía que ser bautizado? ¿Qué hace Yeshua siendo bautizado? Si él está, bautismo tiene que ver con arrepentimiento y perdón de pecado, y entonces, ¿y qué? Yeshua, arrepentirse, Yeshua, pecado. Si Yeshua no había pecado y Yeshua no iba a tener pecado hasta que tuviera en la cruz, y ni siquiera eran los de él, eran los tuyos y los míos, ¿por qué Yeshua se tiene que bautizar? Eso no pega, eso no tiene lógica, eso no hace sentido. Acuérdense de las piedras y los hijos que les mencioné ahorita. Quédense con el 9 en la mente. Mas Johanán se le oponía diciendo, porque Johanán está pensando todavía en el bautismo de arrepentimiento, que era lo que estaba preguntando, pero Yeshua tenía otro plan. Mas Johanán se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, escucha el 15, importante el 15. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, o sea, quédate quieto, nene, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Que cumplamos toda justicia. Pero yo les he explicado muchas veces que la justicia se imparte conforme a qué. ¿Cómo se imparte justicia? ¿Conforme a qué?
a ley, porque si yo no tengo una ley, no puedo ejercer justicia. La ley es la que determina cómo yo ejerzo la justicia. La justicia es la implementación de la ley. ¿Cómo se llama el departamento que se encarga de implementar leyes en Puerto Rico? El Departamento de Justicia. Amén. Esto es 2 más 2 es 4. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos ver, pero es sencillo. Es el Departamento de Justicia. Pues aquí está diciendo, deja que nosotros pongamos por obra la ley. ¿Pero qué ley? ¿Qué ley? Porque Yeshua no ha cometido pecado, o es porque es que me tengo que bautizar porque viene Yom Kippur y tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué ley? ¿De qué ley? ¿Qué acto legal? Porque las leyes siempre pensamos que tiene que ver solamente con ley criminal. Hiciste esto, tienes que hacer lo otro. Pecaste, te arrepientes, tienes que llevar un sacrificio. Pero usted sabe que las instrucciones del Eterno, la Torah, tienen muchas cosas que no tienen que ver nada con consecuencias de pecado. Sencillamente cosas que tú debes hacer, como debe ser la rampa del altar, cómo tú debes hacer una construcción, qué pasa en caso de que tú te enfermas, qué pasa en caso de que tú tengas lepra. O sea, hay unas instrucciones del Eterno para cómo tú conducir tu vida conforme al diseño de Él para ti y para mí y para su pueblo. ¿Me van siguiendo? No todo tiene que ver con pequé, me arrepiento. No. Eso es lo que nos han hecho creer. Que la ley es mala porque la ley lo único que hace es: tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo. No, eso no es cierto. ¿Me están siguiendo? Entonces, él le está diciendo en el 15, por eso el 15, le dije, el 9 es clave, el 15 es clave. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. No está hablando de ley de pecado. Está hablando de un proceso legal que iba a ocurrir en ese momento, en ese lugar, ante los ojos de muchos testigos. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. Miren que tenemos la costumbre de ver que la gente los cogen al hombro, los acuestan dentro del agua y los sacan. Y esa no es la manera hebrea y bíblica. La manera hebrea y bíblica es que cada cual individualmente se sumerja él mismo y la persona que está bautizando es testigo de lo que está ocurriendo en ese lugar. O sea, yo llego, yo te estoy bautizando, yo estoy viendo el proceso mientras tú solo, por tu voluntad, amor tu propio, te sumerges y sales. Yo no te acuesto, tú lo haces tú. Es tu decisión, es tu acción, es tu testimonio. Y yo testifico a los demás de lo que yo vi que tú hiciste. Mira qué diferente, ¿ok?, a lo que nos han enseñado, que otra persona me lo hace a mí. No, yo lo tengo que hacer yo. Igual que la conversión es un testimonio personal y público de lo que yo decido hacer. Amén. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, esto es algo que Yeshua estaba haciendo por sí mismo. Y Yohanan, el inmersor, no agarró a Yeshua por la espalda y lo hundió. Él se paró al lado de Yeshua y dio testimonio de que Yeshua mismo se hundió y Yeshua salió de las aguas. Y cuando Yeshua sube luego del agua, dice: y he aquí, los cielos fueron, ¿qué? Abiertos. Y esta parte es súper importante. Los cielos fueron abiertos y el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Dios, que descendía como una paloma, venía sobre él. Y escucha el 17, que es mega, super, duper importante. Y hubo una voz, ¿una qué? Dígalo duro, una voz de los cielos que decía, escuche esto: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Hay otros textos que dicen en otros libros: a él oír, o a él obedecer. Y dice bien claro: este es mi ¿qué? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, si yo no cojo el versículo 9, si yo no cojo el versículo 15, yo no cojo el versículo 17 y le doy la importancia que conllevan, yo no entiendo este pasaje, porque no entiendo cómo funcionaban las cosas en el antiguo cercano oriente y en el antiguo Medio Oriente, en el antiguo Lejano Oriente. Si yo estudio el contexto del entorno y qué estaba sucediendo allí, y yo busco unos paralelos bíblicos, yo voy a entender claramente qué estaba ocurriendo en ese momento en el Jordán, cuando Yohanan cogió a Yeshua y le permitió ir a las aguas, cuando él entendía que debía ser al revés. ¿Qué estaba pasando?
¿Yeshua sería un pecador? ¿Acaso sería cierto eso de que Yeshua era un hombre como tú y como yo y que necesitaba ser limpio? ¿O será que él venía, como estudiábamos el martes, una emanación del Eterno, donde iba a ser el Malach Hapanim, el ángel o el mensajero del rostro del Eterno, donde iba a ser la imagen viviente de un Dios, la imagen visible de un Dios invisible, donde la gloria del Eterno sería manifiesta entre los hombres y la Torá sería encarnada en una Torá viviente y no solo una Torá escrita? ¿Qué estaba sucediendo allí? Porque un hijo de José no podía cumplir con esos requisitos. Tenía que ser un hijo de Dios. ¿Me siguen? ¿Les interesa lo que tengo que decir ahora? ¿Les interesa para dónde vamos? Ok, yo quiero que ustedes sepan que aquí estaba ocurriendo un proceso legal. El martes tocamos algo por encimita de esto que estuvimos hablando, de esto que estoy hablando de aquí. Y yo quiero profundizar un poco más. Porque allí estaba ocurriendo un proceso legal que para nosotros en el occidente no nos es normal y no estamos acostumbrados a eso. Pero cualquier persona de allá del oriente que lo escuche y esté relacionado con cómo funcionaban, escuche esto, las leyes de adopción del antiguo Medio Oriente y el antiguo Cercano Oriente, va a decir, lo que estaba pasando eso. Por eso es que cuando yo cojo un Brit Hadashah, cuando yo cojo un Brit Hadashah en hebreo y yo se lo doy a un judío, si lo convenzo de que lo lea, los que lo leen dicen, y lo entienden de una manera tan relevante para sus vidas. ¿Pero por qué? Porque está escrito en su idioma, en su entorno, en su contexto. Pueden asociarse y pueden entender hasta el entorno cultural de lo que se está hablando. Pero cuando nosotros lo leemos, no lo entendemos. Tratamos de verlo como los españoles, como los ingleses. Ponemos a Jesús a hablar así. Oh, hijo mío, que el Espíritu Santo... si es en inglés allá como si fuera de Inglaterra. Entonces, eso es lo más antiguo que nosotros lo podemos ver. Pero se nos hace tan difícil ponerlo porque a nosotros nos han puesto esta mentalidad romana, esta mentalidad griega. Y en las películas Yeshua tiene esta toga romana con un manto romano cruzándole. Y no logramos ver el entorno. ¿Me siguen? Ya voy a seguir aquí porque me voy pero está lloviendo, no se pueden mojar, qué bueno. Aleluya. Hermanos, lo que estaba ocurriendo aquí, si usted no lo entiende, era lo mismo que podemos ver en otros procesos bíblicos. Era un proceso de adopción. Estamos hablando de un proceso legal donde se está cumpliendo algo que era común y costumbre para las personas en aquella área. ¿Ok? Estaba ocurriendo un proceso legal. Por eso Yeshua dice, tenemos que dejar de que se cumpla esta justicia. Tenemos que dejar que se haga justicia. Tenemos que permitir que se cumpla un proceso legal para yo poder comenzar el ministerio. Yeshua no podía comenzar su ministerio como Mashiach sobre la faz de la tierra hasta que este proceso no se diera a cabo, porque hasta ahora todo el mundo lo conocía como Yeshua ben Yosef. Ben significa hijo. Yosef significa José. El punto es que para nosotros eso no tiene mucho significado. Para nosotros eso no tiene mucho significado. Pero para el pueblo hebreo, lo que significa es un apellido. Diga conmigo, apellido. Apellido. Entonces, Yeshua ben Yosef es el apellido. Usted sabe que por desconocimiento de etimología, quizás usted no sabe que hay apellidos que significan hijo de en español y en inglés. En español, si usted estudia etimología, todos los apellidos que terminan en EZ son, lo que significan es hijo de. Rodríguez es hijo de Rodríguez. Pérez es hijo de Pero. Méndez es hijo de Mendo. ¿Ok? En inglés es igual. Jackson, hijo de Jack. Richardson, hijo de Richard. Entonces, son términos, ¿verdad? Que nosotros nos es totalmente normal, pero nos damos cuenta que ese hijo de viene precisamente de raíces semíticas, porque era muy común en el antiguo Medio Oriente, sobre todo en el pueblo semita, que los apellidos fueran hijo de fulano, ¿ok? Hijo de Perencejo. En el caso de Ben Yosef, hijo de José.
pero había todo un concepto profético detrás de este apellido. ¿Ok? Pero hasta ahora Yeshua había sido conocido como Ben Yosef, como Yeshua Ben Yosef, Yeshua el hijo de José. Y no hay ningún problema en eso, porque precisamente desde la casa de Gilel y la casa de Shammai había dos conceptos, que si el Mesías iba a venir como Ben Yosef o iba a venir como Ben David. Porque si el Yeshua, el Mesías, venía, el pueblo no era digno, el pueblo no había sido digno, el Mesías no iba a venir como Ben David, como rey triunfante a vencer y conquistar y a libertarlos del imperio, porque ellos no eran dignos. Por lo tanto, el Mesías iba a venir primero como Ben Yosef, como un siervo sufriente. Y esto no lo estoy diciendo yo. Estas son las interpretaciones rabínicas de los judíos, que ahora no queremos hablar de eso porque se nos cae el kiosco. Pero entonces, nosotros éramos dignos. ¿Quién era digno? Nadie. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria del Eterno. Yeshua tuvo que venir como Ben Yosef, como hijo, como Yosef, como José, un siervo sufriente, no como David, un siervo que reinó. Esas son las dos comparaciones. Pero resulta que para que quedara marcado que Mashiach venía como siervo sufriente, no solamente vino en el concepto espiritual como Ben Yosef, sino que literalmente el padre adoptivo terrenal se iba a llamar Yosef, para que todo el mundo supiera que Yeshua era el Mashiach Ben Yosef, hijo de José, el Mashiach que venía como siervo sufriente. ¿Me siguen? Pero Yeshua tenía que traer toda autoridad, porque la autoridad del Padre era que él iba a hacer las obras que iba a hacer aquí en la tierra, no la autoridad de un padre terrenal. Yosef no era el padre legítimo de Yeshua, y eso lo sabía desde que pensó, diantre, que habrá hecho María o Miriam, yo me quiero escapar, pero el malaj, el mensajero del Eterno, le habló en sueño y entendió que ella no le había deshonrado, sino que el hijo venía de parte de Yahweh. ¿Me siguen? No estoy diciendo ningún disparate, todo el mundo sabe lo que yo estoy hablando aquí. Entonces, Yosef lo inscribe como suyo, reclamando cuando lo va a inscribir, él no va a decir, él es hijo del Dios Todopoderoso, que me habló en sueño y no es mi hijo legítimo, pero yo lo voy. No lo iban a inscribir así. Por lo tanto, cuando fueron a inscribir a Yeshua, él dijo, él es mi hijo. Y en el antiguo Medio Oriente y en el antiguo Cercano Oriente, cuando tú reclamabas a ese hijo, fuera tuyo o no fuera tuyo, o fuera de una esclava, automáticamente pasaba a ser tu hijo por las leyes de adopción y se extendía. En el caso de que fuera conocido, un certificado de adopción, pero si no, sencillamente lo inscribiste como tuyo, es tuyo. La primera persona, escuche esto, una vez se rompía fuente y había salida de agua, la primera persona que reclamara el nombre del niño legalmente era el padre del niño. Una vez María rompe fuente y da luz, la persona que reclamó la paternidad de Yeshua fue José. Legalmente, Yosef era padre de Yeshua. Yahweh, nuestro Dios Todopoderoso, es legal. Él estableció todo. Él ejerce justicia. Él se deja llevar por sus leyes. Él no se contradice. Yahweh de ninguna manera iba a poder continuar adelante haciendo lo que le diera la gana, rompiendo las leyes. Es aún cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra y las leyes que no habían sido puestas por el mismo Padre, sino eran las leyes terrenales de hombre, en ningún momento él dijo viólenla. Al contrario, cuando tuvo que pagar un tributo, mandó a los discípulos a un pez y allí se encontraba la paga de todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos enseñó que tenemos que brillar donde nos encontremos, para que nadie nos diga, tú haces las cosas como te da la gana, tú haces todo mal. Vamos a ver un ejemplo cuando vamos a Génesis 48. Viaje conmigo a Génesis 48. ¿Quién sabe qué estamos buscando en Génesis 48? Usted sabe, se está acabando la historia. Ajá. Exactamente. Entonces, vamos a Génesis 48. ¿Ves que mi Biblia está rebelde? Ok. Entonces,
Vamos a empezar el 48. Vamos a tratar de leerlo rapidito todito. Dice, yo le dije que vamos a leer mucho hoy. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se les hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Saben que Israel y Jacob están en la misma persona. Y dijo a José, el Dios omnipotente te me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora, escucha el 5 es importante, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. O sea, no van a estar por debajo, no van a ser nietos, van a estar a nivel de sus otros hijos. Y los que después de ellos has engendrado, entonces serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Cuando habla de el nombre de tus hermanos, no me está diciendo el nombre de ellos, me está hablando del apellido. O sea, que les va a dar a Efraín y Manasés, van a ser Benei Abraham. Digo, Benei Israel, Benei Jacob. ¿Ok? Van a ser Benei Israel. Ya no van a ser Benei Joseph, Benei es el plural. ¿Ok? Si yo digo Ben, es singular. Él no va a ser Manasés Ben Joseph. No va a ser Efraín Ben Joseph. No. Ahora va a ser Efraín Ben Israel. Ahora va a ser o Ben Jacob. Y va a ser Manasés Ben Israel o Manasés Ben Jacob. Les cambió el apellido porque ¿qué estaba pasando en este momento? Los iba a adoptar. Estamos en un proceso legal de adopción donde los llamó, ustedes ahora van a ser mis hijos. Los adoptó. Ahora tienen derecho a toda la heredad que también tienen los otros 11 hijos de donde iban a salir las tribus. ¿Ok? La única diferencia es que ahora no iban a ser 13 tribus, sino la tribu de José, la herencia, iba a ser igual, la mitad para Efraín y la mitad para Manasés. Por eso es que le llaman las medias tribus. Porque en realidad es la tribu de José, es la tribu de Joseph. Pero ¿por qué no se llevó a Joseph? Porque Joseph se supone que estaba muerto. ¿Y quién lo adoptó bajo su manto, haciéndolo primero después de él? Faraón. Joseph legalmente había sido adoptado por Faraón. Pero esa herencia, si se quedaban los hijos, ellos iban a heredar de Faraón. Ellos no iban a heredar, no podían legalmente, no podían heredar de Israel, de Jacob. La única manera de ahora legalmente heredar de Jacob es que fueran adoptados por Jacob, porque ya José había sido adoptado y ya estaba grande. Y hubiera sido una afrenta en contra del Faraón el rechazar la paternidad del Faraón. Cuando lo tenían en primero y él estaba viviendo bien. No era como que estaba en afrenta. No estamos hablando de los faraones posteriores. ¿Ok? Por lo tanto, en sabiduría, él no le dice renuncia a tu faraón y renuncia a la paternidad de Faraón, sino le dice entrégame tus hijos, entrégame a Efraín y Manasés, yo los adopto debajo de mí. Y si José hubiera pensado que ellos no iban a tener suficiente, porque hubiera estado mejor con Faraón, le hubiera dicho, papi, no, ellos también aquí. Pero ellos sabían que la herencia que venía de parte de Jacob, por eso él menciona cuando el Eterno se le apareció y las promesas que le hizo, porque la herencia que podían heredar Efraín y Manasés al tomar el nombre, el apellido de Jacob, de Israel, no provenía de Jacob, no provenía de Israel, no provenía de un faraón ni provenía de un rey, provenía del Dios de la promesa, del Dios de pacto, del Dios de convenio, el Jabrit, que había hablado desde el cielo y había hecho un convenio con sus padres y de él iba a heredar.
¿Qué herencia tú quieres tener? ¿Qué apellido tú quieres tener? ¿Tú quieres el apellido tuyo o tú quieres el apellido del Padre? ¿Tú quieres el apellido Arroyo, Méndez, Chabriel, Guzmán? ¿O tú quieres ser llamado Ben Adonai, Ben Elohim? ¿Dónde están los Bene y Elohim aquí? ¿Dónde están los hijos de Dios? Y continúo. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, ustedes van a tener el apellido de sus hermanos, estos van a tener los apellidos míos. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Oh my God. Y vino Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a Joseph, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo, a propósito, y bendijo a Joseph diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y cuando está hablando de nombre, está hablando de los apellidos, de la descendencia, de la herencia. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la casa de Efraín, sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Joseph a su padre, no es así, padre mío, porque ese es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y serán también engrandecidos, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Por eso que todos los Shabbat bendecimos a nuestros hijos y te decimos que seas como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y vemos que precisamente Efraín, siendo el menor, fue el que llevó o el que le dio nombre a la casa del norte. Al reino del norte se terminó llamando el reino o la casa de Israel. No la tribu, sino la casa de Israel o el reino de las 10 tribus del norte. Terminaron portando el nombre del hijo menor. Efraín terminó siendo nuestro representante, aquellos dispersos en el mundo que se mezclaron con las naciones, terminamos siendo representados por la casa de Efraín. La bendición de Efraín llegó hasta ti y hasta mí. Fue la saeta, dice que Efraín es como saeta que es lanzado
a las naciones, dice que Judá es un arco. Y precisamente así fue. Fuimos lanzados a las naciones. Y era a propósito para que entre las naciones nos mezcláramos. Y entonces cuando regresáramos, fuéramos rescate a las naciones a través de Yeshua el Mesías. Lo que me impacta es que usted y yo quizás no nos dimos cuenta que cuando Israel cruzó sus manos para poner las manos al revés y darle la bendición a Efraín, hizo dos cosas. Lo primero que hizo al cruzar sus manos es que en el centro creó un taf, la señal del pacto. Diciendo un taf, que era una cruz, sella un pacto donde tú serás cabeza y no cola, aun siendo el menor. Donde no solamente formó esto, sino con sus manos formaba la imagen de un pez. Yeshua estaba siendo mostrado en la bendición precisamente de Efraín y de Manasés. No sé si usted la había visto alguna vez. Es la colita. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que estás entendiéndolo. Entonces, hermano, ¿ves? Uno se siente orgulloso que los hijos entienden, ¿verdad? Hermanos, estaba ocurriendo un proceso legal de adopción. En este tiempo, en el Génesis, todavía vemos que solamente se hablaba del reclamarse de voz. Más adelante vamos a ver que se empieza a incorporar la imagen del agua. La imagen del agua. Y esto lo podemos ver en Moisés. Usted me dice, ¿qué? ¿De qué usted me habla, pastor? Sí, en Moisés. Siempre hemos aprendido y siempre nos han enseñado que Moisés es un nombre que lo que significa es sacado de las aguas. Y sí, puede significar eso. Por ejemplo, yo puedo decirte pan. ¿Y qué significa para ti pan en español? ¿Qué significa pan? Una hogaza de harina horneada con levadura que sabe buena. Y que si comes mucho te pones como yo. Y pareces un bollito de pan también. Pero en inglés, si yo le digo a alguien, please, can you pass me that pan? ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo, no es a Peter Pan. Le estoy pidiendo, no es Pedro Sartén. Le estoy pidiendo un sartén, pero se pronuncia igual. Ahora, si alguien se llama Pan, y yo digo, él es Peter Pan, en inglés sería Pedro Sartén, en español sería Pedro Bollo de Pan. ¿Ok? Así que, en hebreo, la palabra pan puede significar, la palabra pan, ay Señor, perdóname. En hebreo, edita. En hebreo, la palabra Moshe puede significar sacado de las aguas. Pero quien le dio el nombre a Moisés no fue un hebreo. ¿Estoy mintiendo yo? Entonces yo quiero citarles, voy a leerles una página de un libro. Me apagó. Quiero leerles una página de un libro, si me lo permiten, para que usted aprenda un poco. A mí me gusta citar. Voy a leerles un libro de Pedro Cabello Morales. Un libro de Pedro Cabello Morales, se llama Arqueología Bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos. Y le quiero leer para que ustedes aprendan un poquito más de lo que yo le estoy hablando. Dice, la figura de Moisés, voy a leer ad verbatim como está en el texto. La figura de Moisés resplandece en el libro del Éxodo como libertador, jefe carismático. Esto es una apologética para defender porque Moisés es un personaje bíblico real y no inventado por los judíos, pero a la misma vez te va a dar un poquito de luz sobre el proceso de adopción. Como libertador, jefe carismático, el mayor de los profetas, legislador, hombre de Dios. Ciertamente un personaje, entre comillas, de leyenda, pero leyenda no estoy hablando de mentira, sino es decir, una de esas figuras decisivas de la historia como Alejandro Magno, Constantino, Carlomagno o Napoleón Bonaparte, que siendo histórica, no un personaje inventado, es alguien cuya grandeza ha inspirado relatos de carácter épico en los que la emoción contenida a veces exagera su perfil.
Ningún documento extrabíblico antiguo y conocido menciona a Moisés. Según algunos especialistas, desde el punto de vista histórico, solo hay una cosa indiscutible, cierta sobre Moisés: su nombre. A pesar de la explicación bíblica, sacado de las aguas, en Éxodo 2:10, el nombre de Moisés es en realidad un nombre egipcio. Es comparable a otros nombres teóforos, portadores del nombre de la divinidad. ¿Ok? Como Jamosis o Jamoisés, Tutmosis o Tumoses, Tatmoses o Tamoses, Ramoses o Ramses, que también todos esos tienen el sufijo Moisés. ¿Ok? Todos líderes en Egipto y tenían el sufijo Moisés. Y esto, los que han estudiado historia, lo pueden ver. Mis hijos que han estudiado Mystery of History y eso lo han podido ver, ¿no? El verbo, porque Moisés es un verbo, significa producir. Estos nombres se solían poner a los niños nacidos el día del aniversario de su Dios y significaban tal Dios ha nacido. ¿Pero qué cosa? Porque Moisés no tiene un prefijo de Dios, solamente Moshe. No había otra deidad. Él sencillamente había llegado, había sido producido. Así que, wow. No podían adjudicarlo a una deidad egipcia. Estos nombres se solían poner a los niños nacidos el día del aniversario de ese Dios y significaba tal Dios ha nacido. Este dato tiene su importancia si los israelitas hubieran tenido la posibilidad de forjarse un héroe nacional, inventarse un líder a su medida, a buen seguro que jamás le hubieran dado un nombre egipcio porque eran sus enemigos. Es como si unos padres judíos llamaran a su hijo Adolfo, o unos padres cristianos le pusieran a su hijo Judas o Herodes. Sería un despropósito, un deshonor. En caso de haberse inventado el personaje, le hubieran dado un nombre típicamente semítico. La figura de Moisés, como afirma el arqueólogo Joaquín González Echegaray, con un nombre egipcio, criado y educado en la corte faraónica, podría encajar con la existencia comprobada de escribas de origen semita al servicio de la administración. Recuérdese, por ejemplo, que la correspondencia de El Amarna está redactada no en egipcio, sino en lengua acádica, con escritura cuneiforme, lo que requería la presencia de expertos semitas. El relato del nacimiento de Moisés está coloreado de elementos populares de la época. Lo que le sucedió a Moisés era normal. Escuche esto. De hecho, conservamos un relato parecido, el del nacimiento de Sargón I de Akkad en el siglo 25 antes de la era común. Oye esto, porque nosotros pensamos que eso fue una locura, que la madre mandara a esa nena a tirar el nene en el río para que lo adoptaran, como ¡ay, Dios mío! No, eso era común en esa época. Y escuche esto. Y sí sabemos que tiene un significado de que fue juzgado por el río y que fue hallado vivo y por lo tanto no lo podían matar en medio de la matanza, sí. Pero hoy vamos a sacar la parte que tiene que ver y que está relacionada con adopción, no la parte que está relacionada con que sobrevivió a las aguas y por lo tanto había pasado juicio y no lo podían matar en medio de la matanza de niños. Eso ya sabemos por qué no lo mataron. Pero ahora entienda por qué la hija del faraón se quedó con Moisés. ¿Y por qué le puso Moisés? Escuche esto. Esto es el relato de otra persona, que es Argón I de Akkad, en el siglo 25 antes de la era común. Yo soy Sargón, el poderoso rey de Akkad. Mi madre era una sacerdotisa. A mi padre no le conocí. Mi madre me concibió, me dio a luz a escondidas y me colocó en una cesta de juncos y cerró mi puerta y cerró mi puerta con asfalto. Me abandonó en el río. El río me arrastró llevándome hasta donde estaba aquí regando. Me adoptó como su hijo y me educó. Esto está en el Ancient Near Eastern Text 119. ¿Oyeron eso? La adopción de Moisés también está conformada con la legislación sumerio-acadia, o sea, con las leyes de adopción de Sumeria y Acadia. Moisés fue ciertamente, como otros muchos asiáticos, educados en la corte del faraón para convertirse en escriba
y tuvo un ascenso rápido. En la época encontramos asiáticos a los que mandaban instruir a los faraones o se les confiaban cargos administrativos. Moisés es deudor de dos culturas, la de su clan y la de Egipto. Entonces, Moisés fue adoptado por la hija del faraón al haber pasado por las aguas. La primera persona que reclamó su paternidad o maternidad fue ella. Pasó por las aguas, ya era costumbre a cada día de ese tiempo que cuando pasaban por las aguas y el niño no tenía nadie, alguien lo había abandonado para que alguien lo adoptara. Y ese alguien resultó que no fue cualquier persona, sino lo llevó directo al trono. Por las leyes de adopción del antiguo cercano oriente, ella, habiendo pasado por las aguas el niño, reclamó y le dijo: este es mi hijo. Y apareció, fue dado, a mí me lo dieron. Ahora apareció, y mira que no le puso ningún otro Dios apareció, sino el niño apareció. Para los judíos lo cogieron de las aguas. Para los egipcios me ha sido entregado. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Y ante las leyes de adopción, Moisés acababa de pasar a otro lugar. Por eso Moisés tenía que ser llamado desde la zarza ardiente por Dios para decirle: yo soy el Dios que te mando. Diles que tú vienes de mi parte, que ahora tú eres mi embajador, que ahora yo te he adoptado. Y en la zarza ardiente Moisés fue adoptado por Dios para que renunciara a la adopción que tenía precisamente allá. Pero antes de eso también tuvo que haber sido adoptado por Jetro, para que Jetro lo aceptara como hijo suyo y a la misma vez el que iba a ser el esposo de su hija. ¿Me están siguiendo? Le estoy trayendo algo relevante. ¿Me están entendiendo? ¿Están captando? ¿Están aprendiendo algo? ¿O lo estoy dejando como que en babia? ¿Y para qué él me dice esto? Si no sabes, ya mismo te digo. Porque Yeshua era Ben Yosef. Pero en ese momento, Yeshua, en ese momento, va a las aguas. Y cuando va a las aguas, no para arrepentirse, sino va a las aguas como símbolo de una ruptura de fuente, donde había agua fluyendo y toda la vida la habían conocido como Ben Yosef, pero ahora iba a comenzar su ministerio. El Padre iba a decir: yo soy el primero, que cuando Él salga de las aguas, antes de que nadie hable, yo voy a decir: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y como testimonio, Ruach HaKodesh desciende, posate encima de él, como un sello en forma de un certificado de adopción, para que todo el mundo sepa: él no es hijo de José, él es hijo de Dios. De ahí en adelante, él era Yeshua, el hijo de Dios. Siempre lo había sido, pero legalmente tenía el sello de adopción de su padre terrenal José. Ahora iba a tener el sello divino de paternidad del Padre, el Rey de los cielos, Yeshua Ben Elohim, Yeshua, hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es interesante si nosotros vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, si vemos rápidamente Romanos 12:2. Vamos aquí rapidito, busquemos Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me está hablando directamente de que yo deje de ser quien yo soy y me convierta en otra cosa, que yo sea renovado, sea transformado. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar al reino del Eterno para pactar con el Eterno y seguir teniendo mi apellido terrenal. Yo no puedo seguir siendo hijo del hombre. Yo no puedo seguir siendo hijo de David Arroyo, hijo de Estrella Méndez. Yo necesito un proceso de transformación en el cual nosotros nos convirtamos en los Benei Elohim, en los hijos de Dios. Si nosotros vamos a Efesios 4, 23 y 24, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos ¿de qué? Ya estudiamos desde la perspectiva de Romanos y la salvación.
que el nuevo hombre se refería a un cambio de estatus, a un cambio de que ya no éramos esclavos. Pero ahora, desde la perspectiva espiritual, porque tenemos que estudiar todas las vertientes y todas las perspectivas, estamos hablando de que cuando yo me he visto de un nuevo hombre, ¿qué pasó con el viejo hombre? El viejo hombre murió. Por eso tenemos que vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Me tengo que despojar de alguien que tiene que morir para que nazca una nueva persona. Esa nueva persona puede tener tu mismo nombre, pero no va a portar el mismo apellido. ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Les hace lógica lo que les estoy diciendo o no les hace lógica? Juan 3, del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que han venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, ¿el que no qué? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, porque a través del agua hay un nuevo nacimiento, una emulación o un símbolo de la ruptura de fuente. Yahweh te reclama y el Espíritu Santo es el sello notarial que te da el certificado de adopción. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque está hablando de la ley de adopción que se supone que Nicodemo entendiera. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, porque le está hablando por leyes de adopción terrenales, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Para que él entendiera que Yeshua, él le dijo: tú eres hijo de Dios, pero le está diciendo: tú vienes de Dios, pero él le dijo que él vino como. Él vino en forma de hijo de hombre. Está tratando de que él entienda las leyes de adopción, que él entienda que él cuando llegó aquí era hijo de hombre, pero que en el bautismo fue reconocido como hijo de Dios. Él le está hablando, le está haciendo referencia. Tú no entiendes, ¿cómo es que tú no lo sabes? Nicodemo, despierta. Tú eres un maestro, tú eres inteligente. Si yo te estoy explicando algo que es un maestro, tú domines, ¿cómo tú no lo entiendes? Y Nicodemo no puede entender a esta altura que tiene que dejarse adoptar por el Eterno. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Hermanos, seguimos hablando de lo mismo, de las leyes de adopción. Sí, ya estoy. Hermanos, el texto que nos termina esta tesis y nos deja claro el propósito del Eterno para nuestras vidas. Busque Juan 1:12. Aquí está el momento donde te adoptan a ti y a mí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad del derecho de ser hechos Benei Elohim, hijos de Dios, hijos de Yahweh. El Eterno te quiere adoptar. Pastor, párate, pastor. Aquí hay un problema. ¿Cómo usted está seguro de eso?
Y yo tengo la misma herencia porque yo no soy nadie, pastor. Mire, hermano, usted va a tener los mismos derechos y usted va a tener los mismos deberes. Según the Old Testament Parallels, Laws and Stories from the Ancient Near East, de Victor H. Matthews y Don C. Benjamin, dice, en el antiguo cercano oriente, el padre que adopta un hijo lo hace coheredero de las mismas tierras, bienes y posesiones que su hijo natural mediante un certificado de adopción. Nos hizo coheredero y copartícipe. Por eso ahora él es el primogénito entre muchos hermanos. Nos dio la tierra por herencia. Por eso, Romanos 11 y Hechos 2 nos deja claro que hemos sido injertados en el pueblo de Israel. Pero también tenemos la misma ley y también tenemos los mismos deberes. ¿Me siguen? Pastor, hay un problema porque usted en Pentecostés me estaba diciendo que nosotros éramos esposas. O somos esposas o somos hijos. Esto a mí no me cuadra, pastor. Ayúdeme a entenderlo. No sé, eso me lo pregunté yo también. Yo también me lo pregunté. Entonces me puse a buscar. En el mismo texto, en el mismo libro, encontré lo siguiente. La esposa o los hermanos adoptados. ¿Qué somos? En el antiguo cercano oriente, un hombre a través de un certificado de adopción adoptaba a una mujer y le daba su apellido. Esta quedaba bajo su tutela y cuidado y era heredera de todos sus bienes, como si fuera un hijo. Pero esta también podía ser su esposa. Un ejemplo es en el caso de Abraham y Sara. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Que él dijo, usted sabe que Sara legalmente, además de esposa de Abraham, era hermana. Y conforme a las costumbres del antiguo Mediano Oriente, ella era hermana de él y la presentó varias veces y él no estaba mintiendo cuando dijo que era mi hermana. Él legalmente era su hermana, ella estaba bajo su cuidado y bajo su tutela legal por medio de adopción, de un certificado de adopción. Hay un paralelo, vamos a buscar estos paralelos y los podemos ver en este texto. Les voy a leer rapidito para ir terminando. ¿Les ha gustado? ¿Han recibido? 2 veces Abraham llamó a su esposa Sara su hermana, en Génesis 12:10 y al 19 al 20 y en el 1:14. Perdón, en Génesis 12 del 10 al 19 y en Génesis 20 del 1 al 14. Ahora corrige. En los archivos de NUSI hay certificados de adopción que en acadio se dice tupi ajatuti, en los que el padre de una familia adopta a una mujer como hermana y se convierte en su tutor legal. Vamos a buscar en un texto que es Azor 16:54 y escuche este testimonio de una mujer. Dice, yo Kuniasu, escúchela bien. Escuche bien. Yo Kuniasu, hija de Hut Tesub, declaro ante los testigos. Anteriormente, Akan Musni negoció un pacto matrimonial por mí y recibió 13 onzas, que en acadio significa 40 siglos, de plata como precio de novia. Akan Musi y mi esposo ahora están muertos. Ahora, Aquillá, hijo de Jutesub, me ha adoptado, que en acadio significa, en acadio se dice, me tomó en la calle. Eso es adopción. Como su hermana. Como mi tutor legal, él negociará un pacto matrimonial por mí y recibirá 3 onzas, que en acadio son 10 ciclos, de plata como precio de novia de mi esposo. Quien rompa este pacto pagará una multa de 18 onzas de oro. Entonces, yo quiero decirte algo. Aquel a cual nosotros le fuimos infiel y murió por nosotros para dejarnos libres y luego volver a reclamarnos como su esposa, no solo hizo eso, sino que dio un precio, no de 2 ciclos, no de 1000 ciclos, un precio de sangre, un precio de cruz, para no solamente devolverte la oportunidad de casarte con él, sino adoptarte en nombre del Padre, para que ahora tú y yo seamos hijas e hijos del Padre y a la misma vez podamos ser la esposa del Cordero.
¿Por qué tú y yo vamos a las aguas? No solamente para arrepentirnos de nuestros pecados, sino para que se escuche el testimonio de muchas voces decir, Él es un hijo de Dios. Que se escuche la voz poderosa del Eterno decir, Susana, Leslie, Ibeliz, Roberto, Miguel, Heriberto, Teddy, Julito, Adriana, Elizabeth, Andrés, José Heriberto, todos, Monty, María, tú eres mi hijo. Este es mi hijo amado. En él yo tengo complacencia. Si alguna vez usted ha tomado la decisión de morir y nacer de nuevo, tú hoy no eres un hijo de tu papá. Tú has sido adoptado por el Creador del universo. Tú eres un hijo de Dios. Ponte en pie.